Hoy tenemos a unos invitados que, como bien Rubik nos dijo en el previo, teníamos bastantes meses buscando y estamos bien emocionados, muy contentos de esta gran experiencia. Aquí tenemos en la transmisión a Manuel Castro, Margarita Kosic, Antonio Jaramillo, Juan Carlos Mercado Colón y Juan Antonio López Mojica, que vamos a estar testeando hoy un increíble juego. Rubik. Sí, muchas gracias, bienvenidos a todos. Margarita y Antonio son investigadores de la UNAM, nos van a platicar más adentro, adentrándonos más cómo fue el desarrollo de este videojuego Yoapan, que fue en colaboración con, bueno, esa no es colaboración, ¿verdad? Pero junto con el estudio Bromio y muchas otras instituciones más. Yo estaba contando, Manuel Castro está por parte de Bromio, son más de 9 instituciones relacionadas, bueno, entre instituciones y empresas, ¿no? Entonces, platícanos, por favor. Muchas gracias, mucho gusto, estoy súper contenta de que estén aquí todos ustedes. Yo ahorita les voy a decir por qué. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo creo que la colaboración en realidad es muchísimo gracias a Margarita y Antonio. Creo que en realidad ellos son los responsables de habernos juntado a todos, de haber juntado a toda esta gente que estuvo interesada en el proyecto. Creo que ese es, a ellos les corresponde ese crédito, ¿no? El buscarnos y el buscar a todos los miembros de Yoapan. Yoapan, esa es la pronunciación correcta. Ok. ¿Quién nos quiere presentar sobre qué es este videojuego? Maestra, Antonio. Yo voto porque Antonio lo haga porque tengo un montón de ruido de fondo. Ok. Que tengo un edificio en construcción ahí que hice la cámara así para que no se viera. Bueno, entonces, junto con Margarita y con otros colegas del UNAM, hace unos años tenemos un seminario de investigación sobre las fuentes indígenas que hablan de la conquista de estas guerras del siglo XVI. Lo que nos interesaba con nuestros colegas y con Margarita era ver los pueblos indígenas que no se sintieron derrotados por la conquista, sino que se sintieron vencedores de estas guerras del comienzo del siglo XVI. Entre ellos están los tlaxcaltecas, por supuesto, pero muchos otros pueblos mesoamericanos, mixtecos, zapotecos, mayos, purépechas, tuvieron una participación protagónica del lado vencedor de la conquista, no del lado de los vencidos. En estas investigaciones nos interesaba no solo hablar entre académicos, hablar entre nosotros, sino poder tener un diálogo público, abierto, con personas que les interesaba este tema, pero que no necesariamente eran académicos. Por eso, con este seminario, que se llamó Lienzo de Tlaxcala, en honor a una de las fuentes más importantes del siglo XVI, hicimos una estrategia amplia de difusión. Hicimos una página de internet, escribimos unos artículos para la revista Arqueología Mexicana, realizamos charlas, intervenciones, realizamos una exposición en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pero tal vez la cereza del pastel y el hijo de los que nos sentimos más orgullosos de este seminario fue la creación de un videojuego que nos ayudara a dialogar conocimiento histórico, no necesariamente a través de los textos escritos, y que nos diera la oportunidad de transmitir esto que ocurrió hace 5 siglos, pero en primera persona, que no era alguien que te estuviera contando qué sucedió, sino que tuviéramos la posibilidad de jugar nosotros, de tomar las decisiones, de ser los protagonistas de esta historia tan importante para México y para América Latina. Entonces, con Margarita empezamos a buscar patrocinadores, a idear una forma de llevar a cabo esta bella idea del videojuego, y decidimos tomar como base el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala es una fuente histórica excepcional. En 1552, es decir, casi 30 años después de la llamada conquista, ¿no?, de la caída de México Tenochtitlan, los tlaxcaltecas pintaron una enorme tela de 2 por 5 metros, en el que
pintaron y escribieron su participación protagónica no solo en la caída de Tenochtitlan, sino en la conquista de grandes territorios al norte de México y en Centroamérica. Esta es una historia visual que era casi un guión por sí mismo, estaba dividido, ¿no?, en 7 partes, que entonces decidimos fueron los 7 capítulos del videojuego, y con los protagonistas que nos daba el lienzo, las mujeres y los hombres tlaxcaltecas. Entonces para nosotros fue fácil volver eso un guión para el videojuego. Primero nos acercamos a México 500, que fue la oficina del UNAM encargada para toda la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Ellas realmente, porque es un equipo de solo mujeres, nos copiaron la idea y nos apoyaron muchísimo con apoyo institucional y en búsqueda de recursos. Lanzamos una convocatoria para buscar algunas casas productoras, y precisamente fue Bromio la que nos mandó un prototipo de videojuego que ya tenían adelantado en pixel art de plataformas, que nos llamó muchísimo la atención, y comenzamos a hablar con Bromio de cómo realizar este videojuego. Nos interesó que fueran mexicanos, pero que no fueran necesariamente de Ciudad de México. Tal vez estas historias sobre la conquista de México y la caída de México Tenochtitlan están muy centradas en lo que es la Ciudad de México, y las miradas desde Puebla, desde la península de Yucatán, desde el norte de México, nos interesaban mucho, porque para ver que esta es una historia amplia que no se reduce en la caída de una sola ciudad. El trabajo con Bromio fue muy interesante, muy rico. Ellos nos enseñaron muchísimo sobre los videojuegos, sobre qué esperar de un videojuego, no necesariamente una cosa educativa, sino que fuera un videojuego que fuera divertido, pero también estaban muy abiertos a el diálogo con nosotros. Nos preguntaban, para nosotros era un reto responder todas las preguntas de vestimenta, de comida, todas las inquietudes históricas de Bromio, lo cual fue un placer. En la medida que íbamos adelantando el videojuego, fuimos hablando con el Centro Cultural Español en México, que nos apoyó también presupuestalmente, y con la Universidad de Tlaxcala. Ahí también un colega y amigo muy querido, Rodolfo Juárez, que nos ayudó también a la asesoría histórica. Entonces la idea se fue formando así, con base en el lienzo de Tlaxcala, en las partes del lienzo de Tlaxcala, esta importantísima fuente histórica, con un diálogo constante con Bromio y con nuestra investigación, y con hacer un videojuego que no fuera educativo, que tuviera un trasfondo histórico y que fuera el resultado de una investigación académica. No sé, Margarita, estoy seguro que quieres complementar muchas cosas, entonces yo cedo la palabra, espero que estén bien atentos. Sí, estoy aquí literalmente atalayando a los señores cuando veo que bajan la cortadora. Sí, la verdad es que también con Antonio siempre hemos tenido esta inquietud de cómo hacer para que la academia salga de la academia y sea más accesible a otros públicos. Y por eso fue que escribimos en Arqueología Mexicana, nos pusimos en contacto con la gente, porque dijimos, ese es un medio de divulgación increíble que llega a todo México y afuera de Latinoamérica, porque también lo leen en otros lugares. Y también por eso hicimos la exposición de arte. Queríamos también conocer a otras personalidades que fueran puentes con otros públicos. Y así llegamos a Bromio también, y a Ivonne Dávalos, que fue nuestro vínculo con Bromio, que ella trabaja en la revista de la UNAM, pero se dedicaba a hacer videojuegos antes, y ella fue la que nos presentó como las carpetas de todos los desarrolladores, posibles desarrolladores. Y entonces conocimos a muchísima gente que nos enseñó muchísimas cosas. O sea, ustedes no tienen idea, las sesiones con los bromios, lo que nosotros nos quedábamos platicando al terminar con Antonio, de todo lo que habíamos aprendido, y también lo que nos sirvió para saber exteriorizar lo que nosotros sabemos. Cómo dejar de hablar entre solo historiadores o solo arqueólogos o solo que ya tenemos como una base del oficio, y pues platicar y entender también las necesidades de otros públicos y de otros oficios.
eso yo siempre lo voy a admirar y querer de todo ese periodo que estuvimos. Otra cosa es que literalmente nos aprovechamos que sabíamos que iban a hacer iba a haber este boom de las conmemoraciones, y efectivamente había mucha gente que quería hacer algo pero no sabía qué. Entonces hicimos un sitio de divulgación de la historia que se llamó Noticonquista, que también ustedes todavía pueden buscar en internet, noticonquista.unam.mx. Y en Noticonquista la empezamos en 2019. Empezamos a trabajar con muchos historiadores, arqueólogos, antropólogos, artistas, había historiadores del arte, habían de muchas profesiones. Les pedíamos artículos científicos, pero resumidos para todo público. Entonces también fue un reto en esa parte trabajar con todos estos académicos y pedirles que socializaran su conocimiento en artículos de 2 páginas que iban a estar saliendo cada semana. Entonces publicábamos 3 artículos cada semana sobre lo que había ocurrido hace 500 años. Era como un periódico, digamos, de lo que había pasado, una agenda día a día o semana a semana de lo que estaba pasando hace 500 años. Esa plataforma nos sirvió muchísimo, se acercó a nosotros muchísima gente, y fue gracias a Noticonquista que nos pudimos acercar a difusión cultural de la UNAM. Y ya teniendo todo este acervo de un año de trabajo, casi, o 10 meses de trabajo, entonces nos pudimos acercar a difusión cultural, a humanidades ahí de la UNAM también, y todas ellas fueron unos soles, nos pusieron todo en bandeja de plata, literalmente. Ellas nos ayudaron con el Centro Cultural de España, y con la Universidad Nacional Autónoma de Tlaxcala. Y en Noticonquista lo que hicimos también, aprovechando que había mucha gente que usaba ese sitio, es que creamos una pequeña ventana que se llama Awili. Awili en náhuatl es diversión. Y ahí, si ustedes ponen noticonquista.unam.mx, y en la parte superior de la ventana les va a salir Awili, derecha, y le dan a Willy y van a aparecer Yaopan, que es nuestro videojuego gratuito para celulares, que vamos a seguir platicando de él, y también aparece Aliados 1521, que fue un juego de mesa que desarrollaron nuestras compañeras del Seminario del Lienzo de Tlaxcala, que son un grupo de chavas que están estudiando antropología o historia, que también querían relatar estos eventos, solo la caída de México Tenochtitlan, en un juego de mesa. Y la verdad es que estuvimos jugando durante 2 meses con ellas, con diferentes públicos en Tlatelolco, y fue un éxito el juego de mesa. Y también se puede descargar, ahí están los tableros, los personajes, las instrucciones, solo necesitan tener unos dados y ya, está todo el paquete. Y en esa ventana sobre el videojuego de Yaopan, ustedes pueden darle clic a la ventana de Yaopan y van a ver todas las historias de los personajes. Porque como les contaba Antonio, todo el videojuego está basado en los hechos relatados en el lienzo de Tlaxcala. Y todos los personajes que aparecen ahí son personajes que existieron. Algo que tratamos de hacer con Antonio en Yaopan fue darle un papel muy importante a los que por mucho tiempo han sido tratados como personajes secundarios. Entonces, por ejemplo, no van a poder jugar como Hernán Cortés, porque nosotros Hernán Cortés lo vemos como un personaje que está ahí, que aparece en el fondo. Malintzin aparece, pero también está ahí en el fondo, y le damos el peso de los relatores de la historia a Calmecahuac, que es un personaje histórico, un capitán de la casa de Ocotelulco de Tlaxcala, y la guerrera y princesa de Cuelhuatzin, que también es una representante de la casa de Tizatlán, de Tlaxcala. Entonces ellos dos son los que nos relatan esa historia. Ya llevamos como media hora hablando sobre eso. Pero me encanta, porque de hecho yo no sabía decir empresas, porque pues no todas son empresas, no todas sean instituciones, ¿no? Y aquí contesta todas las preguntas que yo tenía, ¿no? Sobre qué era México 500, ¿no? Sobre lo de la Noticonquista, sonaba... vi eso, es un portal informativo, pero no una institución, digamos, ¿no? Entonces contesta todas esas preguntas que yo tenía al respecto, y la razón por la que estoy muy motivada, y de hecho es una pregunta histórica, que es la que yo les quiero hacer a ustedes.
Sí tengo, de hecho mi abuelo es de Tlaxcala, pero o sea, sí tengo conocimiento de que después de la conquista, los españoles, en colaboración con los tlaxcaltecas, fueron a terminar de invadir, evangelizar las partes nortes del país, ¿no? Fueron los tlaxcaltecas, de hecho, los que estaban ahí señoreando estos otros asentamientos indígenas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí mi duda es esto: en Tlaxcala hay muchos pueblos que todavía conservan sus dos nombres, tanto el castellano como el indígena. Por ejemplo, San Martín Texmelucan, Santa Bárbara Acuicuixhuatepec y otros nombres, ¿no? Compuestos, cosas que no veo muy tradicionalmente en otras áreas de México. ¿Tiene que ver eso? ¿Tiene que ver porque justo hayan sido aliados y hayan respetado esos nombres a ambas partes? ¿Usted qué? ¿Sí podrían contestarme esa pregunta o no? Sí, por supuesto. Los tlaxcaltecas, después de todas las guerras del siglo XVI, no es que se le concediera ningún favor, sino que exigieron, ¿no?, todos los méritos que ganaron en la guerra. Y una de sus exigencias fue poder conservar sus nombres, sus apellidos y los nombres y las jurisdicciones territoriales de sus señoríos. Por eso es que los nombres náhuatl son más comunes en Tlaxcala que en otras partes de México y de Centroamérica. Los tlaxcaltecas no solo fueron protagonistas de la caída de Tenochtitlan, sino que también después participaron en campañas en el occidente y el norte de México, en toda Centroamérica, en Filipinas, en Sudamérica, llegaron por Quito y llegaron hasta Chile y hasta Colombia. Realmente toda la transformación que sucedió en América a comienzos del siglo XVI, algo que por lo menos yo personalmente me niego a seguirle llamando conquista, se la debemos en gran medida a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas hechos, y así lo exigieron a sus aliados, tanto a sus aliados mesoamericanos como mixtecos, nahuas, mayas, como a sus aliados europeos, en específico los españoles. Entonces sí, mucho se dice que Tlaxcala es el señorío del siglo XVI indígena que aún conserva sus fronteras y su jurisdicción. El actual estado de Tlaxcala es más o menos la misma jurisdicción que tenía las fronteras de Tlaxcala a la llegada de Hernán Cortés y sus huestes. Entonces, si viéramos la historia desde la perspectiva tlaxcalteca, no es una perspectiva de derrota y de sumisión a fuerzas europeas, sino de victoria y de reconfiguración de alianzas. Hasta el siglo XVIII hay unas famosas leyes que hicieron la nueva dinastía que llega a España en el siglo XVIII, y tiene todo un capítulo casi de 20 páginas en donde señala todos los privilegios. Se nos cortó Antonio, esperamos un momento. Ajá. Y mientras regresas, Antonio, yo tengo una pregunta. Estoy emocionadísimo con la historia que nos estás contando, está increíble. Y me viene a la mente que... ya volvió Antonio. ¿Nos escuchas? ¿Te gustas? Bueno, continúa donde te quedaste y ahorita aviento mi pregunta. Perdón. No, solo para decir que en la legislación imperial española los tlaxcaltecas tenían su lugar, no como súbditos, sino como aliados importantes del imperio español. Hasta el siglo XVIII, la dinastía borbónica tenía unas leyes especiales para tlaxcaltecas, y cuando los españoles lanzan sus ataques en Sudamérica, vienen con las órdenes de todos aquellos pueblos que fueran aliados de ellos, serían tratados como tlaxcaltecas. Entonces los tlaxcaltecas se volvieron en un modelo de alianza más allá de las fronteras mesoamericanas y muy importante para la historia del mundo. Quería comentar que la forma en que nos están narrando esta historia es impresionante. A veces nos viene a la mente lo aburrido que puede ser la clase de historia de la primaria, y esto está increíble. ¿Cómo ha sido? Quería preguntarles, esta rica narrativa que está increíble,
para transformarlo en algo tan quizás nuevo, tan extraño como un videojuego? No sé si traías la misma pregunta, Rubik. O sea, porque en un libro, bueno, lo lees de principio a fin. En una película, bueno, adaptas la historia. Pero un juego donde tiene tantas variables y no es que tú lo vivas en los ojos con tus ojos lo veas a otras personas, sino tú eres el personaje. Tú eliges un bando. Por tus decisiones ganas o pierdes o transformas la historia. ¿Cómo fue ese proceso de, quizás, asumo, lo que hacían antes, a convertirlo ahora a juegos de mesa físicos y a videojuegos digitales? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo debo decir que fue de lo más emocionante de la vida. O sea, es una cosa que yo quisiera que todos mis colegas hicieran un videojuego. Espero que les salga divertido porque es muy difícil. Pero sí estamos muy acostumbrados también en nuestros oficios, estamos muy acostumbrados a trabajar individualmente. Y a la competencia. Entonces es eso de nuestras relaciones sociales son en congresos. Entonces la verdad es que trabajar primero en este seminario fue súper gratificante porque teníamos gente de antropología, arqueología, historia, y entonces cada quien tiene una perspectiva diferente. Creo que desde el comienzo con Antonio en este seminario hablábamos mucho con los chavos de estas consternaciones que tenemos nosotros y de la necesidad de cambiar esta academia y socializar y compartir con nuestros colegas sin sentir que somos rivales. Entonces así salió también el videojuego, que creo que lo disfrutamos mucho con Antonio. Por supuesto, algunas veces nos peleamos con Antonio en qué les íbamos a presentar a Bromio, porque tampoco es fácil. No fue fácil para nosotros toda esta investigación académica llevarla a un lenguaje, a documentos que les presentábamos a Bromio para que ellos echaran a volar su imaginación y sus múltiples cualidades y presentaran lo que nos presentaron. Gracias al cielo que existen ellos, y ellos muy diplomáticamente a veces nos decían, esto no lo vamos a poner porque está sumamente aburrido. Nos lo decían súper diplomático, ¿no? Entonces no sentíamos en ningún momento que era algo personal, sino todo lo contrario, lo estaban haciendo para que la gente cuando juegue no se aburra. Entonces creo que también en nuestras reuniones con Bromio tuvimos algunas estiras y aflojas, por supuesto, porque habían cosas que Antonio y yo decíamos, eso sí tiene que estar, y llegábamos a acuerdos. Dialogar con otros oficios es increíble, es muy difícil al principio, después creo que nos vamos acomodando todos. Y una de las que a mí me encanta contar esta historia, pero una de nuestros debates con Bromio fue el nombre del juego, del videojuego, porque nosotros con Antonio queríamos que se llamara como se llama el original del lienzo de Tlaxcala en náhuatl, que es Yautlacuiloli. Y entonces decíamos, no, es que es muy importante que el videojuego se llame como el original en náhuatl. Y creo que desde el día 2 que empezamos a trabajar les dijimos, y ellos nos dijeron, bueno, pero pensemos en otras opciones. O sea, así empezó la discusión. Y decíamos, bueno, y entonces empezamos a hacer como listado de palabras con Antonio. Íbamos él y yo platicando y de repente les tirábamos así como, hemos estado pensando en esto y esto, y bueno, sí, ya los vamos a discutir más adelante. Y siempre nos estaban así como, bueno, ¿y por qué no piensan en otras palabras? ¿Y por qué no piensan más en no sé qué? Y al final, ya cuando llegó el momento de hacer la promoción, nos dicen, bueno, ahora ya es el momento de ponerle nombre al videojuego y no le vamos a poner Yautlacuiloli porque es un nombre muy largo, que al ser tan largo y en náhuatl, lastimosamente la gente no lo va a poder pronunciar. Entonces no va a llamar la atención de los que van a jugar el videojuego. Y todavía hicimos una lucha con Antonio y dijimos no, y les dimos así como toda la importancia de que históricamente, éticamente, que el videojuego se llame así. Y al final hicimos una reunión con unas amigas locutoras nahuas de la Sierra Norte de Puebla, con la que estábamos haciendo otros proyectos en Noticonquista, y ellas fueron las que nos dieron la opción de ponerle Yaopan. Nos dijeron, bueno, si guardan la primera parte del nombre original, que es Yaot, que es guerra, y le agregan Pan, que es donde surge
Entonces podrían conservar parte del nombre original y darle otra intención a ese nombre. Entonces es donde surge la guerra. Y eso nos gustó mucho, y cuando se lo dijimos a Bromios nos dijeron está excelente. O sea, y de hecho yo creo que al día siguiente ya tenían el logo del videojuego, así como que estaban tronándose los dedos. ¿Qué dijeron? Así que fue increíble, la verdad, trabajar con ellos. Yo lo volvería a hacer 20,000 videojuegos si todos los que hacen videojuegos son como todos los de Bromio, la verdad, súper abiertos. Y siempre, además, una cosa que me llamó mucho la atención es que siempre surgían preguntas de ellos también, porque ellos son de Puebla, como contó Antonio. Entonces, también ver cómo la historia aprendida en Puebla, en un lugar tan cerca de Tlaxcala, pero que también se les enseña la historia desde el centro de México, es muy, muy interesante al final. Sí. ¿Qué dijeron, Emanuel? Vamos a plasmarlo en logotipo antes de que quieran cambiarlo. Eso pasa muchísimo. El nombre casi siempre lo dejamos hasta el último y es de las partes más importantes porque es esa frase distintiva que nos identifica, y lo que mencionan es súper crítico y no se puede pronunciar. Hemos tenido experiencias de juegos que siempre cambia el nombre. Tenemos un estudio que se llama Gemulab y lo decían Gemo, Yemo. Y aprendimos a la mala que el nombre es muy importante y hay que mandarlo también con estadounidenses, con todo tipo de nacionalidades y culturas. Es una gran lección la que yo me llevo aquí de este punto. Oigan, ¿qué les parece? Llevamos una media hora. ¿Qué les parece si vamos viendo de qué se trata el juego? Y hay muchísimo más por contar, yo me imagino. Sí, hacemos... sí, esto del gameplay, Antonio, mejor Juan Carlos, si quieres empezar, y ahorita hacemos un corto y volvemos con Emanuel, que quería que nos compartiera algo del proceso, ¿no? De traducir todo esto en videojuego. ¿Te late, Juan Carlos? ¿Nos ayudas compartiendo pantalla? Va. Bien. ¿Y mientras lo comparte? No, ya lo estoy compartiendo. Perfecto. Robichis. ¿Ya sí? Sí se ve. Ok, ¿gustan que apague el micrófono o lo dejo prendido? No, Emanuel, ¿cómo ves? ¿Prendido? Pues prendido, sí, si te emocionas, adelante, bienvenido. Y adelante, pueden comentar lo que gusten. Sí, ya puedes comentar lo que gusten, Juan Carlos. Hola, no, México. Sí, están todos los logotipos de las instituciones que había yo contado. El tip es que pueden ir haciéndole así para verlos rapidito, que son mucha gente, se espera. Sí lo noté después. Pero aparte es interesante, ¿no? Sí, verlos todos. Ole, es el Max. Qué magua. Capitán Oculto. Esos son los dos guerreros que nos comentaba maestra Margarita. La parte del mapa a mí me encantó, ¿no? O sea, yo ya quiero llegar al final y ver dónde acaba. ¿Eso quiere decir que no has llegado al final? ¿No has visto qué pasa? No he llegado al final. ¿No sabes cómo termina la historia? En el juego. Y yo no he visto nada, así que todo lo que digan será spoiler para mí. Bueno. Yo también lo leía en voz alta. Tendrán que detenerlos nosotros. Partiremos bajo la recepción. Una de las grandes preocupaciones cuando hacemos juegos serios o con este sustrato tan informativo es que le den saltar. Y me ha pasado que la verdad quien los juega sí se detiene a leerlos, ¿no? Me encanta que lo estás leyendo, Juan Carlos. Y de cierta manera lo que yo he visto en juegos, no sé cómo haya sido su experiencia de diseño, es realmente no ponerles un quiz, un examen al final,
pero sí que hay un proceso de memorización o por lo menos de identificación con los personajes. Por ejemplo, o sea, en este proceso normalmente yo hablo y digo mucho lo que pienso, ¿no? Entonces, ahorita los dos, yo me imagino que era un hombre y una mujer, los personajes iniciales. No me acuerdo los nombres. Y entonces es como, ¿quién soy yo? O por ejemplo, ¿cuál sería mi nombre en tal lengua, ¿no? Entonces, como ese proceso de interiorización donde yo soy esta persona y me siento parte, es bien interesante. Estoy emocionado de ver cómo lo pusieron por acá. Lo que mencionas es muy, muy padre. Nosotros como desarrolladores a veces, sí, siguiente, ya me sé la historia. Y algunos jugadores son así, pero nos hemos encontrado sobre todo en este tipo de juegos que realmente lo leen porque quieren interiorizar lo que está pasando. Eso es increíble. Además me encanta, yo estuve contando las líneas, no eran plastos de texto de 6, 8 líneas, 4, no, o sea, no. Es una gran técnica, porque sí, hemos hecho pruebas y cuando hay más de 2 o 3 líneas, bueno, 3, 4, 5 líneas, la gente ahí sí deja de leerlos. Pero cuando están dosificadas como ustedes lo estuvieron haciendo, creo que es lo que he visto que funciona mejor. Y eso es gracias a Bromio, la verdad, porque ellos, pues sí, nosotros, si ustedes hubieran visto los textos, o sea, como buenos académicos queríamos poner casi que artículos de investigación y ellos pues resumían y ya después veíamos esos como diálogos, resúmenes y nosotros decíamos, bueno, eso está bien, esto quizá hay que cambiarlo por esto y íbamos entendiendo también. Íbamos tomando esa lección de que teníamos que tranquilizarnos un poco con eso. Oiga, es muy divertido el juego, ¿eh? Muchas gracias. Aparte lo estás jugando en modo riesgo, porque yo esa piedra la tiro abajo y después de abajo me voy a lo seguro, pero tú desde ahí brincaste y yo así de, ay, ya te van a matar. Pero sí. Es muy divertido. Muchas gracias. Algo muy importante que mencionó Emanuel fue lo de los nombres, ¿no? Que también algo queremos mantener en esto, ¿no? Entonces el nombre de nuestro personaje siempre está presente en pantalla para decirles que no siempre va a estar ahí enfrente, ¿no? De quién eres, a quién estás controlando y demás. Pero tampoco recuerdo mucho esto, que no querían que porque eligiéramos un personaje el otro pasara desapercibido, ¿no? Entonces, dependiendo de quién elijas, tu guía va a ser el otro personaje. Por ejemplo, aquí eres Kalmecagua y tu guía es Tekelwetzi, ¿no? Entonces, si elegías al revés, pasa todo lo contrario dentro de todo el juego. Y es a lo largo de todo el juego que te van guiando básicamente el otro, ¿no? Entonces, fue parte de esto de querer mantener ambos personajes con la misma relevancia. Sí. Me acordé del Pokémon Arceus, que hace algo muy parecido. Ey, sí. Ahí, lo que pasa es que no sé si viste el arma que es como de obsidiana, los tienes que golpear. Yo los agarraba cuando estaban de espalda. Ay, hazte para atrás. Ay, ya te No, pero la apachurré, pero no me deja claro. Sí, está como transparentona, no me acuerdo si eso tenía que ver. Está en la parte derecha. Sí, de donde brincas, arribita. ¿Cómo se llama esta arma, maestra Margarita? El Macuawit. Pero está deshabilitado ahorita, ¿verdad, Emanuel? Sí, así es. Creo que es para enseñarte la parte del sigilo. Exacto, mientras te ocultas ahí no te hacen nada. Sí, así era. Y sí, como dice Margarita, sí, se lo doy una broma porque yo noté diferentes jugabilidades dentro de la plataforma, o sea, del estilo de plataforma, diferentes. Ya te pasmaste. Tú. Ya lo entendí. Sí, en ciertas partes estaba como difícil entenderle, pero era fácil agarrarle la onda. Sí, adelante. No, que justo lo que mencionas, de hecho se buscó también abstraer este tipo de diferentes estrategias dentro del juego, ¿no? Donde sí es una plataforma en todos los aspectos, pero varía un poco el gameplay. Tenemos 3 variaciones así súper leves, ¿no? El de plataforma clásico de punto A a punto B. Aquí tenemos justo otro, ¿no? Donde nuestro personaje tiene mayor cantidad de vida, pero la idea es acabar con los enemigos, ¿no? Y también el pasado, que justo es el de sigilo que habías mencionado, ¿no?
estos 3 modos se hicieron porque antes también se buscaba expandirlo un poquito más, ¿no? Porque queríamos que el juego también tuviese un poco de estrategia, también queríamos que tuviese más diálogos, como que había diferentes partes donde no necesariamente en el lienzo fue todo guerra, ¿no? Entonces se buscó un poquito esta variación de gameplays, pero igual intentándolo mantener con los mismos controles, ¿no? Súper simple, sin importar a qué gameplay te muevas o a qué tipo de juego te muevas, tus acciones van a ser muy similares. Entonces es lo que se buscaba, ¿no? Como representar diferentes fases en lo que es este tipo de eventos. Uh-huh. Me encanta que, como tú dices, no todo es combate lineal. Sí hay escenas en las que hay reflexión, se escucha más de la historia en el diálogo y creo que eso da la puerta a ir viendo cómo van avanzando en el mapa, ¿no? Sí, eso fue algo que quisimos, que lo platicamos en una sesión con Bromio, justo que queríamos quitarle ese manto de que toda la conquista es solo violencia, y se nos olvida, por ejemplo, esto que está pasando ahorita, que es la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo este debate entre las 4 cabeceras de los tlaxcaltecas. Entonces ahí aparece Xicotenca, Tlahuexolotzin, los 4 señores principales de las 4 cabeceras, y al final dicen estos son muy, muy violentos, entonces lo que vamos a hacer es una alianza y vamos a derrotar a nuestros enemigos en común. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer una alianza matrimonial, que es lo que pasa dentro de un rato. Entonces Bromio lo explotó súper bien porque tenía justo estos momentos de sigilo, que no era necesario que estuvieras matando a media humanidad, y por el otro lado tenías que estar, pues sí, la importancia del diálogo y de las alianzas, y la diplomacia también es parte de todas estas guerras. Uh-huh. Le pedí a Juan Antonio, nuestro otro estudiante también de programación, que estuviera avanzando a la par que estaba avanzando Juan Carlos, para ver si se atoraba en algún momento, pues cambiábamos de ventana. ¿Tú dónde vas, Juan Antonio? Me falta un poquito llegar a esa parte. Ok, perfecto. Si quieres, Juan Carlos, dejamos de compartir pantalla, pero sigue avanzando, y me gustaría, Emanuel traía algunas, si no me equivoco, imágenes de todo lo que fue parte del desarrollo, de abstraer o de su timeline de producción o algo así, que nos pudieras compartir, Emanuel. Claro. De hecho, les puedo compartir el proyecto. Ah, perfecto. Entonces, si gustan, les puedo compartir pantalla, ¿no? De algunas cositas, de las peculiaridades que encontramos dentro de. Perfecto. Juan Carlos, ¿nos ayudas a dejar de compartir pantalla, por favor? Deje. Perfecto, sí, claro. Muchas gracias, pero sigue avanzando. Listo. Ya estoy, ¿verdad? Sí, listo. Va. Pues sí, básicamente uno de los principales retos que tuvimos dentro de esto fue el cómo traducir ciertas mecánicas o ciertos objetos que hasta cierto punto estamos acostumbrados realmente en los juegos, ¿no? Donde sabemos que si vamos a un trampolín, una plataforma, sabemos exactamente cómo debe lucir una de estas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que también yo doy mucho, donde tal vez teníamos que usar la vegetación para este tipo de obstáculos, para este tipo de cosas. Las principales las primeras iteraciones de esto eran que era una manta de tela que estaba ahí con 2 palos para que fuera como un trampolín antiguo y demás. Estaba como todo ahí bastante extraño, pero esta fue cambiada porque realmente este tipo de construcciones, este tipo de cosillas dentro de los juegos, pues no iba a aparecer, no iba a estar. Entonces no existía básicamente, y fue como de híjole, va a tener que cambiar un poquito esa parte, ¿no? Entonces parte de los diálogos que veíamos, ¿no? Nosotros proponíamos arte también, y ellos nos llegaban y nos decían, no saben qué es que esto no se veía realmente así, o esto debería verse de esta manera. Entonces fue una investigación bastante amplia, ¿no? De
del cómo deberíamos representar ciertas cosas que realmente están como muy pues ya dichas, ¿no? Dentro de algún diseño del juego, cuando deberían pues cambiarse también dependiendo del contexto en el que se está pues trabajando, ¿no? Esa fue una de las cositas. También, por ejemplo, la vida, ¿no? Cómo representábamos la vida de nuestro personaje dentro de eso, ¿no? Entonces esas fueron preguntas que nosotros estábamos como de repente de, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Está bien? Si hacemos esto de esta manera, no da otro mensaje. También algo que teníamos nosotros era mucho, al menos yo, era miedo, ¿no? De no representar las cosas como debían representarse. Y es donde tanto Margarita y Antonio aquí nos dieron así una cátedra. De verdad, yo no dejaba de aprender. No había momento donde yo no aprendiera algo mientras estaba haciendo esto. Nos daban toda esa información visual que está escondida muchas veces y demás, ¿no? Lo cual nos permitió hacer todo este tipo de arquitectura dentro del juego, todo este tipo de recursos gráficos que podemos pues encontrar dentro de todo, ¿no? Qué tipo de vegetación había antes, qué tipo de construcciones había, todas esas cositas que realmente no puedes encontrar en una búsqueda de Google, ¿no? Tan sencilla, tan ahí, tan a la par, ¿no? Qué tipo de árboles, por ejemplo, acá hicimos una huehuete, los manglares, dependiendo la región en la que estábamos. Toda esta información de verdad era como de, híjole, y aquí cómo le hacemos, ¿no? Como era algo real, no era algo que nos inventábamos de repente, que tenía que tener sentido y debía tener cierta pues fidelidad a lo que era. Ese fue uno de los principales retos que teníamos ahí. Emanuel, tengo ahí una pregunta. Tengo entendido que los gráficos los hizo Mecha Studios. Sí. Por ejemplo, ahí cómo era, ¿ustedes filtraban toda la información y después la pasaban a Mecha o realmente los invitaron a sentarse en estas sesiones con la Margarita y Antonio a nutrirse a la par de ustedes de toda esta información? Realmente sí fue una conversación de Mecha con Bromio. Ahí ellos nos pedían ya la información pues digerida hasta cierto punto, ¿no? Porque sí, de repente le decíamos, hey, queremos esto, ¿no? Y ellos no sabían realmente si le pedíamos como por ejemplo árboles o foliage, decoraciones para un tipo de ambiente, lo que ellos nos daban era bastante random, iba por acá a todas partes, iba por allá, como que no había ahí algo ya establecido, por así decirlo. Entonces era cuando nosotros juntábamos todas las dudas, porque no solamente eran dudas de arte, también eran dudas de música, eran dudas de más cositas, ¿no? Como de, ¿y cómo debería verse? ¿Y cómo está esto? ¿No? Entonces juntábamos todas las dudas y ya yo de la mano de Margarita y Antonio discutíamos este tipo de cosas, ¿no? De, hey, si queremos decorar con más esto, ¿qué más podríamos poner, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué tipo de recursos, ¿no? Okay. Más eso. Pero sí, fue Mecha Studios los encargados de esto. Adelante. Eso es algo con lo que yo me siento más satisfecho con el resultado final del juego. Toda la parte de arte que no solo transmite información a través de los diálogos, ¿no? A través de los textos que aparecen explícitamente, sino que uno reconoce las montañas, uno dice, ese es la Malinche, ese es el Popo, ¿no? Este es el lago de Pátzcuaro, estos son los volcanes de Guatemala, ¿no? Entonces hay como gran sensibilidad por todos los ambientes por los que va pasando esta historia, que es una historia que es diversa en términos sociales, pero también diversa en términos medioambientales. Y eso es una gran, transmite una información, un aprendizaje riquísimo de todo el videojuego, y eso es gracias a toda esa coordinación que hizo Bromio. A nosotros nos llegaban los sábados por la noche, de acuerdo a las pruebas del juego, así yo me quedaba hasta el domingo en la noche viendo todos los detalles y se daba un diálogo realmente pues muy enriquecedor y en los que yo estoy, como les digo, altamente satisfecho con el resultado. Sí, tiene mucha razón en esas partes, muy perceptible. Para ir cerrando, Emanuel, disculpa, ¿cuánto tiempo se tomó el desarrollo desde la primera plática que tuvieron con ellos? La misma pregunta. Qué bueno, hasta que lo terminaron. Tengo entendido que la última actualización en la Play Store es en septiembre de 2021. ¿Va a haber más actualizaciones?
Así es, esa fue la última fecha. En cuanto a actualizaciones, pues habría que platicarlo muy bien a futuro, pero yo más que encantado, ¿no? Pero ¿y cuánto se llevó el desarrollo? El desarrollo fueron 10 meses. Fueron 10 meses de desarrollo, si mal no recuerdo. Desde el primer contacto que tuvimos con ustedes, que fue en diciembre, hasta septiembre del año en que salió. Fueron 10 meses de desarrollo, de pláticas, de programación, de presentar avances, maquetación de proyecto, GDD. Ok, lamento que el tiempo sea muy corto. Me gustaría saber si tienen una pregunta corta. Antonio, que no nos compartiste pantalla para jugar, pero tú como joven desarrollador, no sé si tengas alguna pregunta corta. No, pues sería que ¿cuántas personas son las que se llevaron para desarrollar el juego? ¿Cuántas son? Del lado de Bromio fuimos, los voy a contar porque no lo tengo bien a la mano, fuimos 3 de programación, del lado de tal cual Bromio, fue 1 de arte por parte de Mecha Studios, quien hizo los escenarios y personajes. De repente era 1 y medio, de repente era 2, dependiendo en qué época del desarrollo nos pregunten. Y del lado de audio fueron 2 personas también, encargándose de la música y de los SFX. Eso fue cuanto a producción del lado de Bromio. Obviamente todo esto pues se extiende a muchísimo más si contamos a toda la parte de investigación, toda la parte de la historia, toda la parte del guión de la que se encargaron Antonio y Margarita. Esto se escala así muchísimo. Esto es posible también muchísimas gracias a ellos. No, pues solamente agradecerles mucho por el tiempo. Realmente, sí, estos proyectos a nosotros en nuestro corazón de diseñador nos mueven muchísimo, y más saber que amigos de Bromio y de Mecha Studios están colaborando en este tipo de proyectos. Obviamente nos emociona muchísimo. Te traía una pregunta que era, con estos 10 meses de desarrollo, y me imagino que, bueno, ahorita salieron los logos, no les puse mucha atención, por lo menos con 3 instituciones diferentes. ¿Cuántas instituciones participaron? Y más o menos en esos 10 meses, ¿cuánto tiempo de contenido nos dio? O sea, un jugador que lo juegue, no sé, puede jugarlo varias veces y va a haber contenido nuevo, tiene como un modo plus. ¿Cuántas horas de jugabilidad más o menos tiene el producto? El producto, si ya eres como pro, lo puedes terminar en unas 5 horas, así, ya medio, bueno, no pro, pero más o menos en un término intermedio, más que nada. Esa es como la durabilidad de esto. Es una experiencia bastante compacta. Claro, esto puede escalar dependiendo tus habilidades. Sí. ¿Y qué públicos lo han probado? O sea, lo han probado, por ejemplo, con niños de educación primaria en México, más o menos 6 a 12 años. ¿Qué edades más o menos han y qué reacciones han visto de ellos? El público tal cual no era tan infantil, era un poquito más adulto. Era alguien que pudiese tener pues un móvil libremente, ¿no? Y que pudiera también encontrar más valor a este tipo de narrativas. Ese tipo de narrativas, ¿no? También por el contenido en la Play Store y en la iOS, ¿no? Cómo se debía clasificar el producto. A partir de ahí, el testing que hicimos con gente universitaria, que era gran parte de la mayor que queríamos que llegase, fue una respuesta pues bastante acertada, ¿no? Que era que le gustaban los retos, que le gustaba como que las herramientas jugaban, ¿no? Y que no necesariamente fuese este pedazo de lectura gigante que tal vez no estaban tan acostumbrados a dentro de un producto móvil que puedes tener en todas partes, ¿no? Que pues, no sé, en el transporte y de repente lo abrías tantito, no necesariamente fuera dependiente de más cosas. Tuvo una buena respuesta en cuanto a esto del reto que se les ofrecía. Yo quiero decir algo sobre las instituciones. Estaba ¿si me escuchan? Sí. Estaba la coordinación de difusión cultural, que fue las primeritas que nos hablaron para ayudarnos. Luego la coordinación de humanidades también de la UNAM nos dio un poco de plata.
luego les hablamos al Centro Cultural de España, como comentó Antonio, y luego dijimos, si tenemos a los españoles no pueden faltar los tlaxcaltecas, entonces fuimos a tocar esa puerta también. Ellos 4 fueron los que pagaron literalmente el videojuego. Eso por parte de las instituciones que dieron la plata. Y luego sobre los que jugaron, a mí me pasó una cosa muy curiosa, porque yo tengo 3 sobrinas de 3 diferentes edades, y por supuesto que les di el videojuego antes de que saliera para que lo probaran, y en gran parte ellas eran las que me decían, aquí se traba, aquí se pasa no sé qué, aquí no sé cuánto. Y mi sobrinita más pequeña, que ahorita ya tiene 12 años, a ella le encantó, y ella ahora me habla como a veces se pone a jugar, o en aquel entonces se ponía a jugar así, ya sin el teléfono y sin el videojuego, a que ella era Tecuelhuetzin, porque eso también ayudó a que ella le hablara de Tecuelhuetzin a sus compañeras del colegio. Y eso ayudó también a que me escribieran a mí las maestras de mi sobrina, porque quería que hablara de estas personajes, porque nosotros somos guatemaltecas, y entonces esta historia tlaxcalteca también se movió por Centroamérica, y de hecho Tecuelhuetzin es la que conocemos como una de las esposas de Pedro de Alvarado, y ella se quedó a vivir en Guatemala. Entonces también esas pequeñas historias, cómo las vamos conectando nosotros con otros temas que van saliendo ahí colaterales. Tiene mucha razón de esta influencia cultural que está diciendo, porque el año pasado yo estaba platicando con un compañero de Filipinas para un proyecto internacional que tenemos, y justo nos platicaba, ¿no?, de que tienen muy en la mira México, y a mí me sorprendió un poco, y le dije, ¿por qué? Dijo, pues la historia de colonización, ¿no? O sea, también nosotros fuimos colonia, y nos contaba, ¿no?, o sea, de hecho muy físicamente también somos ciertos rasgos parecidos, y me contaba también de la historia de los tlaxcaltecas, y yo así, sí es cierto, después que hay un documental, incluso la palabra cocina, y bueno, ellos tenían el idioma español, ¿no? Como parte de su background cultural. Tenía otra pregunta sobre el desarrollo, Emanuel. Teniendo esta diversidad de instituciones participantes, yo tenía la pregunta de cómo le hicieron para administrarse con todos, pero ahora escuchando a la maestra Margarita y Antonio, estoy viendo que más bien fue a través de ellos el filtro, y ya después ustedes directamente trabajaron toda la dinámica estática mecánica con ellos. ¿Por qué andas en mute? ¿O cayó? Sí, básicamente toda esa comunicación, toda esa pues validación también, porque me acuerdo que de repente con Tlaxcala era como de, hey, necesitamos ver también en qué se está trabajando, ¿no? Entonces por medio de ellos les mandábamos la build actual, el demo, en qué punto estábamos del juego, ¿no? Era más pues que checaran ellos, que vieran cómo iba el juego, ¿no? De qué se iba a hablar, todo esto. Sí fue a través de... no, sí lo recuerdo a través de Margarita y Antonio. También de repente había asuntos de producción de los que se encargaba Samir, donde ahí sí no puedo dar mucho input, pero pues ya saben, ¿no? De repente de, ¿cómo va a funcionar esto realmente, ¿no? ¿Quién va a hacer los escritos? ¿Quién va a estar ahí? Toda esta validación, si fue más del lado de producción, al menos del lado de Bromio, la veía Samir, que se encargaba de mandar, no sé, por ejemplo, al final era como de, hey, estos son los créditos, esta es la gente que participó, y le digo, seguro que son todos, ya están ahí, mándame la lista, y era como de, hey, faltó esta persona de acá, hey, dicen los de Tlaxcala que así nos escribe, o que estaba con mayúscula, o un espacio por allá, y así era como todo este diálogo con las instituciones, pero era a través de producción, más que nada. Sí, te entiendo eso, porque tener 20 jefes no es nada bueno, ¿no? En cambio, como tú lo estás llevando, pues sí, ¿no? Tienes un colaborador y él se encarga de bajar toda esta información con quien debe, y ya los detalles son mínimos, que en vez de tener 20 jefes.
Pues la verdad es que este juego da para mucho. Nos gustaría tener una siguiente sesión, estamos en contacto. No sé si quisieran dar una idea final para terminar esta grabación, mientras Antonio nos comparte pantalla del juego y escuchamos sus comentarios finales. Antonio López Mojica, ¿nos puedes compartir pantalla del juego donde vas tú jugando? Y escuchamos claro. Maestra Margarita, que me dijo que no y le digo maestra, pero es que impone. Muchas gracias por este videojuego. ¿Quisieran comentarnos algo finalmente, Margarita, Antonio? Sí, yo quizá solo pues agradecerles el interés, porque la verdad es que qué bonito que ya haya pasado tanto tiempo y siga generando pues curiosidad este juego. Y también pues nunca está de más recordarnos que estas historias son las historias que están escritas. Nosotros pues, eso es para que escuchen el soundtrack. Sí. Ya le está bajando el sonido. Muchas gracias, Antonio. La escuchamos, maestra. Pero yo sigo escuchando el soundtrack. No, ¿Sí, todavía? ¿De qué? ¿Que lo quiten? Es que fíjate que nos gusta porque en el primera que Antonio compartió la pantalla no se oía el audio y en este sí. Entonces, pero estamos en las palabras finales. ¿Te gusta quitarlo? Lo quito. Sí, quítalo. no, pues solo para contarles que estas historias, no es que es así. Perdón, Margarita. Es que el soundtrack lo tienen que escuchar con calmita. Por cierto, el soundtrack, si nos mandan unas palabras, lo compusieron, fueron con artistas locales. El soundtrack casi no lo mencionamos. ¿De dónde salió? El soundtrack fue de la mano de Contrabol. Contrabol es una empresa de audio mexicana con la que trabajamos nosotros desde siempre. Al menos Duramio, si tenemos alguna necesidad de audio, sabemos que es garantía. Básicamente, el que ellos la hagan, son unas personas muy talentosas en este aspecto. Aquí otro ejemplo de un tira y afloja de parte de ellos y nuestra. La idea era que el soundtrack tal cual no fuese tan prehispánico, no tuviese tanta esa vibra, sino que fuese un poquito más moderno, más tirándole para acá que para allá. Pero tanto Contrabol y nosotros creíamos que sería muy buena idea llegar a esta mezcla de instrumentos antiguos, una vibra también retro, pero retro hablando de videojuegos, ¿no? Retro hablando de Mega Man, los primeros que salieron, ese tipo de retro, ¿no? Y también trayendo a su vez movimientos, sonidos modernos, ¿no? Más en cuanto a tonalidades, que tampoco fuese eso de 8 bits, de 16 bits. Intento también dejar de eso, pero sí metiéndole algo más, pues, electrónico también, ¿no? Entonces fue una mezcla así de varias ideas y, sí, no sé, al final a mí me encantó. Buenísimo. Margarita, disculpa, te interrumpimos, pero ¿cómo sintieron esa conexión emocional entre la música, digamos? Sí, es eso que menciona, como entre modernidad y tradición, ¿cómo lo negociaron? No, la verdad es que nosotros estuvimos desde que cuando nos dijeron la música, al principio del proyecto nos dijeron la música la van a hacer Contrabol, y nosotros nos pusimos a ver quiénes eran. Y cuando escuchamos todo lo que hacían, dijimos, no, pues ahí somos, eso es lo que queremos, porque no, pues como contó Emanuel, no queríamos un soundtrack que fuera lo que en la cabeza nos enseñan que es el mundo prehispánico, sino que más bien queríamos una combinación de lo antiguo con lo moderno, porque tampoco queríamos perder público y perder jugadores o que se llegaran a aburrir o algo así. Entonces, las diferentes melodías que tenemos en todo el videojuego, la verdad es que yo a veces hasta como nos las mandaron para que las escucháramos, yo ya las tengo ahí en mi soundtrack y las escucho de vez en cuando aunque no esté jugando, ¿verdad? Porque sí me gustaron mucho, son
pues sí, es un tipo de música que también me gusta, muy moderno. Y no, pues ya para terminar, lo que les iba a decir es que, como les dijo Antonio al principio, estábamos muy interesados en mostrar estas otras historias. O sea, nosotros también, por eso Yaopan tiene un subtítulo que es Un juego de la conquista, porque nosotros en nuestro trabajo académico siempre mencionamos a todos estos otros grupos pobladores, grupos culturales que estuvieron en esta época de la historia. No tenemos por qué solo contar una parte de la historia, si hay tanta variedad. Pero también nos gusta recordar que pues estas historias las escribió una élite. Entonces también nosotros tenemos que dejar listo que esto es una parte de esa historia vista por las cabezas de estos señoríos, pero no estamos hablando tampoco de todo el pueblo tlaxcalteca. Entonces, por supuesto que también hemos recibido críticas, así que para eso también sirvió el videojuego. Hay mucha gente también de Tlaxcala que nos dice, pues sí, está muy bien el videojuego, pero yo no me siento representado por eso, a pesar de que soy tlaxcalteca. Y eso también está bien, eso no lo veo yo como algo malo, porque no todos nos tenemos que sentir pues representados con la misma historia. Y gracias por esta charla. Sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y